de nuestro programa de actualización en planificación urbana y regional. Dimos la vez pasada la primera clase en la cual la pregunta básica era qué hacíamos dentro del campo socioterritorial los que pretendemos trabajar en esto. Esta segunda clase va a contestar otra pregunta básica, que es cómo hay que trabajar en ese campo territorial para lograr los objetivos que uno persigue. Dicho de otra manera, esta clase va a ser una clase sobre metodología, sobre las instancias metodológicas de la intervención. Recuerden ustedes que por intervención llamábamos al conjunto de planificación y gestión. ¿Por qué tenemos que intervenir? Si no pasa nada, no intervenimos. Para que pase algo, por supuesto, tiene que aparecer un problema. Alguien tiene que percibir un problema entre las demandas sociales y las ofertas ambientales, algo que no anda bien. Después vemos quién es el que lo puede percibir. La percepción del problema no alcanza. El problema hay que comunicarlo, hay que reclamar, o sea que hay que formular demandas de que se solucione el problema que yo, que lo descubrí, considero que debe ser solucionado. ¿Y ante quién formulo esas demandas? Esas demandas las tengo que formular al que tiene el poder, ante el que tiene el poder de decisión. En general el Estado municipal, el Estado provincial, estatal, nacional o quien fuere. Y las respuestas, por supuesto, pueden ser sí o no. Puede ser rechazo y se acabó, no hay proceso de intervención, por supuesto, no ameritan que mi problema es importante, o puede ser aceptación, puede ser aceptación de la autoridad política y el anuncio de que va a adoptar políticas respecto al problema que yo estoy reclamando, que yo o un grupo o una congregación está reclamando. Acá el cambio de color que ustedes ven no es aleatorio, sino que significa que con el verde entramos realmente al proceso metodológico. Lo anterior fueron los prolegómenos que nos llevaron felizmente a adoptar políticas, a tomar la decisión de resolver el problema que se ha visto. Los problemas normalmente están enunciados con toda su gravedad, pero no con todo su detalle, ni con el conocimiento de por qué se producen. Entonces, lo primero que hay que hacer, después vamos a ir, ahora vamos a repasar rápidamente el proceso de la metodología, después vamos a pasarlo paso por paso. Lo primero que se hace luego de adoptar la política, de tomar la decisión positiva, es tomar conocimiento de cuál es el problema, cuáles son sus características y en qué contexto se desenvuelve. Es lo que nosotros llamamos diagnóstico de situación. La palabra diagnóstico es muy hábil, es muy apropiada. No usen análisis en vez de diagnóstico, porque análisis es muy corta, es muy pobre. Diagnóstico, como van a ver después, es algo mucho más amplio. El diagnóstico de situación tiene un solo objetivo, pero bravo, el objetivo de conocer el problema lo suficiente como para que podamos pasar a la siguiente etapa, que es formular propuestas para solucionar el problema. Si no lo conocemos, no podemos formular propuestas adecuadas. ¿Y para qué formulamos propuestas? Obviamente no las formulamos para discutir, para charlar, sino que las formulamos para ejecutar las acciones que suponemos, de acuerdo a todo este proceso, van a solucionar el problema que entrevimos y que reclamamos. Acá uno podría pensar que se acaba el proceso, pero yo insisto en que hay un paso más que cierra el proceso, y no que lo cierra y lo vuelve a abrir, porque esto no es, como verán, lineal,
sino que es circular y constante, que es el diagnóstico, la evaluación, perdón, de los resultados de las acciones que hicimos en función de las propuestas que formulamos en relación al diagnóstico que elaboramos y, por supuesto, a partir de las políticas que pretendían resolver los problemas. La evaluación de resultados no es solamente para darnos, felicitarnos si salió bien o castigarnos si salió mal, sino que es para saber cómo lo hacemos la vez que viene que tengamos un problema igual, similar o parecido. Es para ganar experiencia en el quehacer profesional. O sea que aunque le escapamos muchas veces a la evaluación de los resultados, realmente es dentro del proceso profesional y social, digamos, de resolver situaciones indeseables a nivel socioambiental, socioterritorial, es necesario. Bueno, ahora vamos a pasar despacito, un poco más despacio, por supuesto, por cada uno de estos 5 espacios verdes que definimos como instancias o etapas del proceso de modificación. Vamos a remontarnos un poquito a los amarillos también, para aclararlos. Percepción de problemas. ¿Qué problemas? Cualquier problema. Puede ser un problema chiquito, desde una canilla que gotea, hasta un problema intermedio como carencia de agua potable, hasta un problema global como una ciudad que está empobreciéndose y que está realmente perdiendo calidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no importa la escala, no importa la amplitud. El criterio metodológico que estamos tratando de fabricar, de elaborar entre todos, es para cualquier tipo de problema socioambiental, o sea, problemas entre demandas sociales y ofertas ambientales. ¿Quién formula el problema? En general lo formula el que lo sufre, y en general el que lo sufre es parte de la comunidad. Yo trabajo muy esquemáticamente con 3 estratos comunitarios. Voy a trabajar en esta clase. Hablo del estrato político, que es el que tiene la toma de decisiones. Hablo del estrato profesional, que es el que tiene conocimientos, ya sea por estudios o por experiencia sobre estos temas, sobre esta problemática, sobre este tipo de problemáticas. Y hablo del estrato comunitario, refiriéndome al resto de la población, que por supuesto es un estrato muy diverso, desde gente con mucho poder, con mucha capacidad, y gente con realmente mínimas posibilidades de subsistencia. Pero cualquiera de ellos, aunque en general yo digo que es el comunitario, porque es el que sufre los problemas, también puede ser el estrato profesional, que los percibe con anticipación, porque tiene el know-how de ver cuándo se están viniendo los problemas, y también puede ser el estrato político, que tiene el olfato de saber por qué la gente se empieza a enojar por ciertas cosas que quizás todavía ni siquiera ha podido visualizar tranquilamente. La formulación de demandas es muy claro. Yo no lo puedo hacer de comunidad a comunidad. Finalmente el destinatario de la demanda lo tiene que ser el que tiene el poder de decisión para cambiar el rumbo de la situación, el rumbo de las cuestiones. O sea que quien ha percibido el problema lo tiene que formular ante quien tiene la capacidad de decisión. Puede aliarse con otros sectores, puede ser un sector de la comunidad que se alía con otro, que busque el apoyo del sector profesional, etcétera, etcétera, pero lo que sí es claro es que el que lo tiene que recibir es el sector político. Y por supuesto el sector político es el que o nos manda a casilla y no nos acepta la demanda por X razones, o el que la acepta y comienza entonces sí el proceso el proceso metodológico de planificación-gestión con la primera instancia de adopción de políticas.
Acá las políticas pueden estar un poco más o menos definidas, pero siempre quedan al referéndum de los estudios que se hagan. Lo único que podemos señalar, lo único interesante de señalar con respecto a la adopción a la adopción de políticas, es que a veces las políticas existen. Por ejemplo, siempre hay algo de política de vivienda en una autoridad gubernamental, pero la demanda puede ser que es insuficiente o la demanda puede ser que es incorrecta. Están haciendo vivienda, pero de un costo que no es accesible a los sectores de menores recursos, por ejemplo. O sea que a veces es modificación de políticas que existen, y cuando son problemas que no existen, es adopción de políticas. Por ejemplo, yo el ejemplo lo di al revés de cómo está escrito. Por ejemplo, hoy es un problema que no haya wifi en toda una ciudad, en todo un barrio, etcétera, etcétera. Ese problema no existía hace 30 años. Porque no había formas de telecomunicación que requirieran el wifi. Entonces ahí es adopción de políticas. En cambio, el tema de vivienda, de infraestructura, de cualquier tipo de infraestructura, de equipamiento nacional, son temas que siempre existieron, siempre tuvieron algún nivel de realización, pero hay una percepción de que ha sido insuficiente. Bueno, entramos al diagnóstico de situación. Como yo les dije, el diagnóstico de situación es llegar a tomar conocimiento suficiente, ni conocimiento insuficiente, ni conocimiento superfluo. Esto es un deseo, por supuesto, no es tan fácil de invocarla, del problema y de las circunstancias y del contexto que lo rodea. Hay muchas metodologías de diagnóstico. No voy a proponer una más, sino que voy a proponer un camino, un esquema para manejarse. Yo digo que un diagnóstico está bien hecho si responde a 4 preguntas. Y el diagnóstico tiene que estar bien hecho, porque es la base de la propuesta, es la base de las acciones, etcétera, etcétera. Si nos equivocamos con un diagnóstico, si la pifiamos, un poco más, un poco menos, por supuesto, nadie es adivino total, todo el resto del proceso va a estar viciado de errores. Vayamos a las 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo es el problema? Una cosa es decir, faltan viviendas, una cosa es decir, no tengo accesibilidad, una cosa es decir, se me inunda el barrio, y otra cosa es conocer todos los elementos que entran en juego en ese problema. ¿Y saben cuáles son todos los elementos que entran en juego? Son los mismos elementos que nosotros vimos en el esquema de la realidad, en el modelo de la realidad de la clase 1. Si es vivienda, tenemos que saber cuál es la gente que está quejada de la falta de vivienda, cuál es el sistema productivo que no alcanza para hacer viviendas para ellos, cuál es el espacio, el territorio en el cual están faltando viviendas, si es un territorio apto para instalar o es un territorio inapto por condiciones de anegabilidad o de pendientes extremas que hacen peligroso localizar barrios ahí, etcétera, etcétera. Y también tenemos que conocer cuáles las políticas, cuál es el modelo que tiene los que detentan el poder con respecto a la vivienda. Pueden ser gente que esté muy preocupada por hacer cumplir el precepto constitucional de vivienda digna, o gente que no esté muy preocupada. Puede haber una historia, puede haber una cultura de vivienda digna para todos, o puede haberse naturalizado eso de que, y bueno, los pobres viven en casas malas y no importa. O sea que también tenemos que ir al contexto político, cultural
que envuelve todo esto, omnipresente, y también tenemos que bajar a el medio normativo institucional en el cual nos diga, hay leyes que regulan esto, hay normas que regulan esto, están vigentes, se cumplen, etcétera, etcétera. O sea que tenemos que conocer todos los elementos de juicio necesarios para encarar el problema. De todas formas, esta es la pregunta, si quieren, más fácil, porque se contesta con la realidad. Aunque algunos miran la realidad de una manera y otra de otra, la realidad está ahí y la podemos medir, cuantificar, cualificar, etcétera, etcétera. La segunda pregunta, es ¿por qué se originó el problema? ¿Dónde está el problema? ¿En que hubo una explosión demográfica y aumentó mucho la gente? ¿Dónde está el problema? ¿En que esa gente pues, no tiene capacidad para comprar vivienda o rentar vivienda o alquilar vivienda? ¿Dónde está el problema? ¿En que no hay industria inmobiliaria suficiente para construir? ¿O hay industria inmobiliaria pero está interesada en construir vivienda de lujo y no vivienda para los que realmente están carenciados? ¿Cuál es el problema? ¿Que no hay lugar para construirlas porque el terreno no es apto y hay que irse más lejos y eso implica mayores costos? ¿Cuál es el problema? ¿Que hay una cultura de que no se le da importancia a la carencia de vivienda digna? ¿O que no hay ningún modelo de desarrollo que lo contemple? ¿Y que no hay normas y que no hay instituciones que lo regulen? Bueno, todo eso tenemos que entenderlo, explicarlo, y acá sí ya no es solo verlo, mirarlo y tocarlo, no es tan fácil, sino que acá lo que tenemos que tener es un olfato y un marco teórico por detrás que explique cómo se entrelazan estas cosas y cuál es la situación particular del lugar en el cual estamos trabajando. Cómo bajamos, si nos acordamos de la primera clase, de la investigación básica a una investigación aplicada. Hay investigación básica sobre vivienda y nosotros tenemos que hacer nuestra investigación aplicada en el ámbito de nuestro diagnóstico del problema de la vivienda en nuestra jurisdicción, en el lugar donde nos encargaron el trabajo. Tercer pregunta es, ¿cuán grave es este problema? Hay problemas que son muy graves y hay problemas que no son tan graves. O sea, una cosa es que la carencia de viviendas implique el 30% de la población y otra cosa es que implica el 5% de la población. Un problema, es más grave si esa carencia requiere reemplazo, vivienda nueva, o requiere mejoras. Evidentemente es más crítico porque va a ser más o menos costoso de una u otra manera. Para evaluar, para saber si necesitamos una vivienda nueva o podemos solucionarlo con arreglos de viviendas, nosotros tenemos que tener modelos con los cuales referenciar la situación actual. Evaluar es comparar la situación actual con la situación deseable. Y la situación deseable a veces está escrita, pero muchas veces no está escrita y depende de la ideología nuestra. Si hablamos de agua potable, está totalmente escrita en la legislación de nuestro país, que el agua tiene que tener no tanto de flúor, no menos de tal otro componente, etcétera, etcétera. Ahí es una ecuación fácil. Pero si decimos vivienda digna, ahí la cosa se pone un poco más difícil porque hay muchas opiniones sobre lo que es una vivienda digna o no es una vivienda digna. De todas maneras, tenemos que evaluar porque eso nos está marcando la criticidad, el apuro, la necesidad de prioridad que tenemos que dar al problema. Llegamos hasta acá, dejo por ahora la cuarta pregunta en suspenso y les muestro. Si describimos y explicamos,
Muy bien, sabemos cómo es el problema, pero no tenemos criterio de urgencia con respecto a proceder. Si describimos y evaluamos, sabemos cuál es el problema, sabemos cuál es la urgencia, pero al no conocer las causas que provocan el problema, no sabemos por dónde empezar a trabajar. No sabemos cuáles son los nudos críticos en los cuales a los cuales tenemos que abocarnos. O sea que esta tríada de descripción, explicación y evaluación, venga por un lado, venga por el otro, por árbol de problemas o por cualquier otra metodología auxiliar que ustedes estudien, es indispensable contestar para poder operar después a ciencia cierta y con éxito, con el mayor éxito posible. Y la cuarta pregunta ya no es a presente sino a futuro. Nosotros tenemos que tener idea de ese problema que explicamos, evaluamos y describimos, cómo va a seguir siendo si no hacemos nada. Hay problemas que se agravan y que se agravan rápidamente. Fíjense la epidemia, había que salir corriendo antes que nada. Y hay problemas que no se agravan, que se mantienen, y hay problemas que incluso van mejorando en sí mismo con el tiempo, van disminuyendo su criticidad y por supuesto no serían los que tomamos con prioridad. Yo siempre pongo el ejemplo de una ciudad que crece, para el caso del problema de vivienda, una ciudad que crece mucho, el problema de vivienda crece mucho. Una ciudad que tiene pérdidas, migraciones rurales urbanas, por ejemplo, localidades chicas, que tiene pérdida poblacional, el tema de la vivienda, yo no me voy a poner a hacer vivienda, el tema de la vivienda se va a ir resolviendo solo porque las unidades más críticas van a ir desapareciendo y la gente se va a ir quedando en las unidades más aceptables. O sea que tenemos que tener en cuenta que es una hipótesis a futuro, por supuesto, no es ningún dato, no lo podemos leer, lo tenemos que intuir inteligentemente y preferentemente intersubjetivamente en mesas de discusión de cómo va a proseguir el problema de acá en más, teniendo en cuenta la índole del problema y las circunstancias que lo rodean y las perspectivas de futuro que hay con respecto a ese problema. Terminamos el diagnóstico, suponemos que tenemos el conocimiento necesario, suficiente, ojalá lo podamos hacer lo más rápido posible y no perder mucho tiempo con el diagnóstico, así llegamos a las resoluciones fáciles, lo más rápidamente posible, pero siempre con el compromiso de poder contestarnos correctamente estas 4 preguntas. La formulación de propuestas es una etapa también con sus complejidades. Yo diferencio 4 momentos en la formulación de propuestas. La formulación de propuestas de resolución alternativa, y fíjense que hablo en plural, la evaluación de esas propuestas que formulé alternativamente, o sea, el análisis de sus ventajas y desventajas comparativas, de ese análisis, la decisión sobre cuál va a ser la propuesta que se siga, a lo mejor no es una propuesta, sino una combinación de alguna de las alternativas, y finalmente, una vez seleccionada, el desarrollo de esa propuesta, hasta el nivel que sea necesario. Al principio, cuando en A yo puse a nivel de desarrollo medio. No podemos hacer 4 grandes proyectos, propuestas con todo su detalle, sino que tenemos que hacerlas a trazo grueso para poder evaluarlas. Cuando decidimos ya cuál es así, por supuesto, hay que bajarla a tierra lo más posible. Repasamos un poco estos 4 problemas. Formular propuestas alternativas. La S es
es importantísima, porque cada problema tiene una pluralidad de soluciones factibles. Antes nosotros creíamos, cuando era hace 50 años o menos todavía, cuando los profesionales se creían que eran los que sabían todo, la propuesta que proponía el profesional era la factible, la que a él le parecía mejor era la que proponía, y ahora que sabemos que hay varias respuestas y que jugamos a trabajar participativamente y evaluar participativmente, tenemos la obligación ética de formular varias propuestas, no una sola. El ejemplo más siguiendo con el caso de la vivienda, el ejemplo más, más fácil es que podemos encarar un plan de viviendas con vivienda industrializada, muy rápida, no sé si muy económica, o con tecnología más tradicional, con resoluciones más lentas, por supuesto, quizás con costos menores, quizás con efectos secundarios favorables, como dar trabajo a la misma población, etc. O sea que para cada cuestión hay distintas respuestas y tenemos la obligación de plantearnos por lo menos las que aparezcan como más factibles y más a mano y más posibles para después evaluarlas. Bueno, acá está lo que ya dije, poner en evidencia sus principales características, ventajas y desventajas. Bueno, evaluarlas, por supuesto, es cuando tenemos las 2, 3, 4, 6, las que nos parezcan adecuadas plantear en este nivel intermedio, poner en evidencia cuáles son sus ventajas, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de cada una de ellas. ¿Para qué? Las ventajas y desventajas en cuanto a capacidad cuantitativa y cualitativa de resolver el problema, los costos que tienen y por supuesto la factibilidad de llegar a ellas, y los plazos de concreción, que es algo muy importante también. No solo es importante para la población afectada para resolver el problema, sino que también es muy importante para el político. El político no se quiere embarcar en general en grandes, en alternativas en las cuales el que va a cortar la cinta de inauguración va a ser el que le suceda, que quizás no sea él. O sea que esto es algo que tenemos que tener un criterio de picardía muy en cuenta, de que las propuestas que nosotros formulemos, por ahí no tienen que terminarse en todo en el plazo de gobierno del sector político que nos está aceptando la propuesta, pero sí tiene que tener por lo menos concreciones, primeras etapas, visibilidad de los efectos, para que él saque rédito político. Y tiene toda la razón del mundo de querer sacar rédito político. Yo parto de que lo hace con buena voluntad, lo hace para mejorar la situación de vida de la población, y por supuesto él quiere ser reelecto, si es posible que sea reelecto, o sea que no quiere regalar nada, quiere brindar, pero también sacar provecho político sano, no provecho político espurio, por supuesto. Tercer momento de la formulación de propuestas es comparar todo eso que analizamos de las alternativas y elegir una de ellas. Acá tengo una mala noticia para darles. En general podemos sintetizar sus características, sus ventajas y desventajas en cuáles son las más deseables, o sea, las que nos solucionan en mayor proporción el problema, a precios más baratos, en tiempos más cortos, con mayor visibilidad política, con mayor aquiescencia de la comunidad, etcétera, etcétera. Y
por supuesto, viabilidad es que eso se lleve a cabo, que tengamos recursos económicos, humanos, técnicos, etcétera, etcétera, para resolverlo. La mala noticia es que generalmente las alternativas más deseables no son las más viables. Y generalmente las más viables no son las más deseables. O sea, las que nos brindan todas las ventajas generalmente son difíciles, no solo por costos, sino por accesibilidad a la tecnología a veces. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahí, lo que se tiene que hacer ahí, no nosotros. Nosotros tenemos que recomendar, porque esta etapa es el sí o el no, el cual lo da el político. Lo que nosotros tenemos que aconsejarlo dentro de todo lo posible que tengamos para aconsejar, que podamos aconsejar, es que de todas las que son bastante deseables, elijamos las que son bastante viables. No vamos a encontrar la más deseable con la más viable. Entonces tratamos de compensar, cotejar y equilibrar deseabilidad y vialidad. Bueno, es lo que acabo de decir. Se apunta a seleccionar la más deseable entre aquellas que son razonablemente factibles. Bueno, una vez elegida, lo que queda por hacer, por supuesto, es ahí sí profundizarla en cuanto a los detalles para poder pasar a la etapa de ejecución de acciones. Y acá tengamos en cuenta, esto es algo para pensarlo un cacho, que es que estos criterios metodológicos son válidos para planes, para programas y para proyectos. Y llamando planes, programas y proyectos, lo que yo llamé propuestas hasta ahora, no usé ninguna de estas tres palabras, sino que utilicé propuestas porque es una palabra más genérica que incluye a las tres, y aunque no hay definiciones exactas, sabiendo que planes, programas y proyectos son propuestas en las cuales los detalles están más generalizados en las primeras y cada vez más particularizados en las segundas. ¿Qué tiene que tener la propuesta? Bueno, depende de qué sea, no les voy a no hay una respuesta exacta para una propuesta de carencia de infraestructura o de carencia de equipamiento o de riesgos de amigabilidad. Depende de cuál sea el problema, cuáles serán los contenidos. Pero en general pensemos que lo que tenemos que contestarnos es qué se, perdón, qué se va a hacer, qué acciones, cuándo se van a hacer, en qué plazos, con qué prioridades, dónde se van a hacer, en qué lugar, cómo se van a hacer, con qué características, con qué se van a hacer, con qué recursos económicos y quiénes los van a hacer, con qué recursos humanos lo vamos a hacer. Si la propuesta no nos responde esto o en una de estas cosas nos responde no hay, evidentemente estamos mal, algo está fallando. Y tenemos que volver para atrás y ver si la que elegimos era la mejor o tenemos que modificarla. Bueno, ejecución de acciones. Supongamos que ya tenemos la propuesta, ya seleccionamos, ya elegimos, ya profundizamos, ya la conocemos y hay que empezar las acciones. Las acciones, como ustedes saben, desde hace 200 años que empezó el urbanismo moderno, en general tienen dos campos de acción. El urbanismo activo, que es ejecutar obras y servicios, y el urbanismo normativo, que es dictar normas y crear instituciones para que regulen el desarrollo de los espacios, ciudades, barrios, regiones, países o lo que estemos hablando. No estoy hablando de ciudades solamente, aclaro. Ahora,
esto que es lo tradicional no es lo único de ninguna manera. Hay otra serie de formas sustitutivas y complementarias de operar que antes no las teníamos muy en cuenta y cada vez las tenemos más en cuenta. Problemas de transporte, problemas de accesibilidad, que normalmente creemos que se solucionan con más calles, con más colectivos, con más subtes, etcétera, etcétera, a veces también se solucionan, al menos parcialmente, con cambios de horarios de las actividades, con evitar que se superpongan al mismo tiempo todos los flujos de personas que van de la casa al trabajo, de la casa a la escuela, de la escuela al lugar de esparcimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que nuestra propuesta, nuestra ejecución de acciones tiene que tener en cuenta posibilidad de cambios operativos y logísticos que resuelvan el problema sin necesidad de grandes obras. Tiene que tener en cuenta que esto tiene que ganarse a la población para que primero para que después lo disfrute, disfrute la mejora, y después para que no se oponga a la mejora. Entonces hay que hacer difusión, hay que hacer promoción, hay que hacer concientización, y muchas veces también hay que hacer capacitación y adiestramiento, ya sea para que parte de la población participe en la ejecución de acciones o para que sepa después cómo usar esas cosas nuevas que nosotros estamos incorporando a la realidad. ¿Quién lo hace? Bueno, tradicionalmente lo hacía el sector público, todos los ministerios tenían una dirección de arquitectura, esto cada vez es menos. Aparecieron en el sector público otras formas más ágiles de trabajar, como son corporaciones, entes, etcétera, etcétera, que para tratar de saltar por encima a la burocracia, que es muy fuerte en el Estado. Y también está el sector privado. Uno otorga al sector privado la encomienda a través de licitaciones, convenios y concesiones de ejecutar cosas. Nosotros tenemos mala experiencia de trabajo con el sector privado, pero nuestra mala experiencia con el sector privado no tendría por qué ser siempre mala. El sector privado funciona mal siempre y cuando no haya un sector público que lo haya regulado correctamente y que lo siga supervisando durante el periodo de la concesión adecuadamente. Vivimos en un país capitalista y el sector privado quiere obtener ganancias, rentas. Tiene derecho a obtener ganancias, rentas. Lo que no tiene derecho es a obtener ganancias y rentas inusuales, extraordinarias y excesivas. Por eso un sector privado sano, por poner un adjetivo de cierta manera, con un sector público que tenga conciencia de que lo que está privatizando un servicio, por ejemplo, o una construcción o lo que fuera, pero siempre está privatizando algo que es con finalidad pública y por lo tanto hace muy bien la concesión y hace muy bien muy adecuadamente la verificación de que eso se cumpla, puede ser. O sea, el sector privado no hay que desecharlo, hay que controlarlo. Y por supuesto hay formas asociativas en que el sector público hace una parte y el sector privado hace otra, etcétera, etcétera. Bueno, ejecutamos las acciones. Llegó el momento, el quinto momento, el momento final de la evaluación de resultados, que como yo le dije, no es muy habitual. Empezó a ser habitual cuando empezamos a hacer obras con créditos de organismos internacionales, y los organismos internacionales sí reclaman evaluaciones, y no solo evaluaciones finales, sino también evaluaciones intermedias durante la ejecución de las acciones. Y las acciones son acciones que tienen sus importantes
y que tienen su periodo de maduración, se hacen monitoreos, que son evaluaciones intermedias en su transcurso. Pero, bueno, acá hablemos sirve para lo anterior, hablemos de la evaluación final. Terminamos las acciones y ¿cómo nos fue? Esa es la gran pregunta y es la pregunta que respondemos a través de una serie de métodos de evaluación. Yo voy a hablar de tres que me parece que son los más significativos. El primero se llama eficacia. La eficacia es el nivel, el porcentaje, la cuantía de logro de los objetivos que se propusieron. ¿Se logró todo lo que se propuso? ¿Se logró el 100% de las unidades que nos propusimos? ¿Se logró el 100% pero con una calidad mínima o con la calidad con que habíamos previsto? Esto nos mide, esto se puede medir por los resultados, por supuesto, por eso es evaluación de resultados. Esto se debe hacer para saber si lo que hicimos, si todo el proceso estuvo bien, y si no, para poder ir detectando los errores y la vez que viene ir mejorándolo. La segunda forma de evaluación que yo expongo porque me parece importante es que se confunde muchas veces con eficacia, es la eficiencia. La eficiencia no es el logro de los objetivos, pero la eficiencia es la medida de la economía en el uso de los recursos para el logro de los objetivos. Y no es la economía de pesos, no es la economía dineraria, es la economía de tiempos también, es la economía de recursos humanos también, es la economía de recursos políticos también. O sea, nosotros podemos tener el mismo nivel de logro con dos procesos paralelos, pero uno haberlo hecho más rápido, haberlo hecho con resultados deseables por el político enseguida, haberlo hecho a menores costos, etcétera, etcétera. O sea que acá hay es una cosa totalmente distinta de la eficacia, pero que evidentemente tenemos que medir comparativamente, porque no vale lograr los objetivos con una deseconomía muy grande, ni vale no lograrlos con una economía muy grande de recursos. Esto se llamaba las evaluaciones de coste-beneficio tradicionalmente en el siglo pasado. Y la tercera método de evaluación que incorporo, mucho más reciente, es la evaluación de impacto. Las evaluaciones de impacto surgieron con el ambientalismo a partir de los años 60, 70, pero fueron adaptadas no solo para emprendimientos ambientales, sino para cualquier gran emprendimiento. Si ustedes van a hacer un puente que cruce el río de dos partes de una ciudad, en vez de tener que cruzarla en barquito, hay que medir el impacto, el costo, el beneficio, los perjuicios de eso. O sea, que el impacto es algo que tenemos que usar para medir grandes modificaciones que se hacen en la realidad. Si yo voy a hacer una casita en un barrio al lado de otra casita, no necesito medir el impacto. Para eso tengo los códigos que me dicen cómo tiene que ser mi casita, igual a la de al lado, un poquito más alta, un poquito más baja. Para las cosas livianas, fútuas, de poca importancia, hacer evaluaciones de impacto no tiene sentido. El impacto son para los grandes emprendimientos. Y no es impacto ambiental, es impacto total. Si quieren, refiriéndonos en los términos en que usamos en la primera clase, es impacto socioambiental o impacto socioterritorial, como quieran. Pero no es solamente si el agua se ensució, es si el agua se ensució y si la gente se sanó o se enfermó. Atenti, no es solo los recursos y los mecanismos
y las funciones ambientales del medio natural donde está implantada nuestro área de estudio, sino que es el impacto, los beneficios y los perjuicios de ese medio y de los actores sociales que están viviendo en ese medio, del escenario y de los actores. ¿Para qué nos sirve la evaluación? Bueno, de cierta manera ya lo dije. Si dar por terminada la gestión y el problema se resolvió y no hay nuevas demandas. Fantástico. Ahora, para reiterar la misma gestión, si el problema no se resolvió del todo, pero los resultados fueron adecuados y no hay cambios en las demandas. O sea, repetimos el proceso. Si la evaluación dio bien, repetimos el proceso y volvemos adelante. Esto es bastante utópico, siempre hay cosas para ajustar. O sea que si el problema no ha concluido, los resultados no son los más deseables o ha habido cambios en las demandas, la evaluación de impacto ¿para qué nos sirve? Nos sirve para ajustar el nuevo carrusel que recorramos, el nuevo proceso que recorramos, o sea, para ajustar las políticas, las estrategias, la forma de diagnosticar, la forma de formular las propuestas, etcétera, etcétera, y de ejecutar las acciones. Este es una síntesis del primer esquema, en la parte de arriba de lo premetodológico propiamente dicho, pero tiene la novedad, además de estar mejor dibujado, de las líneas grises que van no en el sentido de las agujas del reloj, como nosotros hicimos todo el proceso, sino en el sentido contrario. Esto se llama retroalimentación y ocurre en la realidad. Muchas veces tenemos que volver a la etapa anterior para ampliar nuestro conocimiento, ajustar cosas. Muchas veces cuando estamos en las propuestas tenemos que volver al diagnóstico porque las propuestas nos plantean un tema que en el diagnóstico no lo vimos y los tenemos que estudiar. Muchas veces cuando estamos en acciones se produce algún problema y tenemos que volver a las propuestas para ajustarlas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es un círculo continuo, que esto es lo más importante, que no es lineal, sino que es continuo, y además no es solo unidireccional, sino que adopta la bidireccionalidad en todas las circunstancias en que sea necesaria. Nosotros no somos inefables de que siempre hacemos las cosas bien, y muchas veces es mucho mejor dar un paso atrás y volver que seguir para adelante. Consideraciones finales. El modelo de gestión, esto que les presenté, este esquema, no es el arquetipo a seguir. Es el esquema ideal que uno considera que habría que tener como referencia. Es así como en la clase 1 dijimos que el modelo de la realidad lo teníamos que tener ahí o introyectado en la cabeza o dibujadito al costado del escritorio para ver si no nos salteamos ningún campo de gestión, ningún campo de consideración. El modelo de gestión, el esquema de gestión, es para tenerlo de la misma manera, para ver si no nos estamos olvidando de algo que es importante. No es un modelo de gestión profesional. ¿Por qué no es un modelo de gestión profesional? Porque paso a paso yo les fui diciendo la responsabilidad del profesional y no le dije demasiado realmente, pero hay momentos como el diagnóstico y como la formulación de propuestas en las cuales la intervención de la comunidad es totalmente enriquecedora. La gente conoce facetas de los problemas en el diagnóstico que nosotros no vemos porque tenemos nuestros ojos formados para lo profesional y no para lo comunitario, y la gente tiene
deseos y expectativas con respecto a las propuestas que nosotros tampoco vemos o no valoramos cuando estamos formulando las propuestas. En todo este proceso yo pequé de no insistir el acompañamiento a través de procesos participativos de la comunidad es indispensable. Hay momentos en que, por supuesto, el político tiene la manija, como cuando decide que sí, o como cuando elige cuál de las alternativas se lleva a cabo, en que la primacía la tiene el sector político. En el resto estamos nosotros, y si nosotros estamos asesorados, acompañados con la comunidad, es mucho más rico el producto que vamos a llegar a producir. Bueno, lo que dije recién, que el sentido de las agujas de reloj no es el único, comúnmente hay que retroceder. Y la última cosa de este diapositivo, creo que hay otro. No es todo un solo carrusel que está dando vueltas. Por ahí hay un carrusel que está girando con el tema del COVID, y por ahí otro carrusel que está girando con el tema de la vivienda, y otro carrusel que está girando con el tema de la recreación o lo que fuera. O sea que la gestión de las ciudades, de los territorios, de las provincias, de los barrios, de las comunas, de lo que fuere, lo podemos ver a nivel metodológico como una serie de carruseles que están en distinto momento de realización. Tampoco ninguno de estos momentos está tajantemente diferenciado uno del otro. Cuando hacemos el diagnóstico ya estamos pensando las propuestas. Cuando hacemos la propuesta ya estamos pensando en cómo las vamos a ejecutar, por supuesto. Pero de todas maneras, aunque nos vayamos adelantando, aunque se vayan mezclando estas situaciones, no podemos de ninguna manera, tenemos la obligación, mejor dicho, de ver que cada una de ellas sea cumplimentado de la forma más adecuada posible. Último, todo esto que vimos, tanto en la clase 1 como en la clase 2, nos plantean un rol profesional muy distinto al de hace medio siglo. Yo diría que nos plantean desafíos que todavía estamos peleando, todavía estamos aprendiendo y todavía estamos discutiendo, porque todavía tenemos profesionales que se han quedado en el tiempo, un poco más atrás. Y acá creo que son tres las cosas que marco. Si nosotros asumimos un campo de actuación que va desde el ladrillo hasta el modelo político y el contexto histórico, tenemos que superar la especificidad disciplinaria nuestra, no para hacernos ni economistas, ni historiadores, ni ambientalistas. Ambientalistas sí, pero no geólogos, biólogos, hidrólogos, pero tenemos que tener comprensión de todas las otras disciplinas que intervienen en la conformación y en la calidad y en la felicidad o infelicidad de vida de los espacios que vivimos. Tenemos que saber hablar con ellos, tenemos que saber intercambiar con ellos y tenemos que saber arreglar con ellos, compatibilizar con ellos cuando hay que tomar decisiones que van mucho más allá de la mera profesión inicial nuestra, que en general es la construcción, los ladrillos, la arquitectura, la ingeniería, etcétera, etcétera. Así como los sociales, los que vienen de la rama social, tienen que saber entender nuestro lenguaje, nuestra especificidad y intercalar con la nuestra.
no vamos a ser interdisciplinarios, vamos a ser disciplinarios con capacidad de intercambio y comprensión transdisciplinaria. Sobre todo lo que hablamos en la segunda clase, yo diría que nos plantea otro desafío. Al desafío de hace 50 años, de que era proyectar el territorio, hacer un trabajo urbanístico, nosotros, después de ver todo lo que vimos, creo que tenemos que proyectar el territorio, pero ese proyecto del territorio tiene que estar dentro de un proyecto, de un proceso participativo en el cual definamos las formas finales, las formas deseables de ese ambiente, de ese hábitat, de ese territorio en el cual vivimos. O sea que entre los tres estratos, el profesional, el político y el comunitario, a nosotros seguro que es el que nos va a cuadrar el tema de articularlos y poder operar participativamente. Bueno, esto es lo mismo dicho de otra manera. Tenemos que no dejar, pero sí pasar del rol técnico al rol de articulador técnico, político, comunitario. Refiriéndonos y reforzando un poco lo de la planificación, gestión participativa, repito una frase en la que aprendí yo de una persona con la cual aprendí estas cosas, que para mí es realmente muy cierta, y que dice que trabajar participativamente no es ni más ni menos que hacer circular el saber técnico, el saber político y el saber comunitario para que cada uno de ellos se enriquezca con los otros y entre todos tengan mayor capacidad y mayor habilidad para lograr los objetivos que nos proponemos. Y acá termino. Gracias.